Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan los juegos que son para todo el mundo. Y estamos aquí una semana más y a mi lado, como no podría ser de otra manera, se encuentra Álvaro Arbonés. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí contigo, con la gente, no se puede estar mejor. Además, con nuestro invitado súper especial, que es Rosa, es muy mono. Imposible estar mejor. Claro. Imposible estar O mejor. sea, en los estatutos de Checkpoint está un poco el hecho, ¿vale? De que si hay, en plan de si se puede hablar de una manera o de otra de Kirby, se habla de Kirby. Así que cuando ha salido un nuevo Kirby, ¿qué hemos hecho? Pues parar todo lo que estábamos haciendo, parar las rotativas, decir, bueno, muy bien, el Yakuza Ishin, que por cierto estaba jugando, ahora os lo contaré. Y hablamos de Kirby y luego ya vamos viendo. Yo creo que es un poco la esencia de este programa en ocasiones, ¿no? Sí. Entonces, hablando de esto, ya spoileándoos un poco cuál va a ser el tema del análisis, ya sabéis que grabamos el programa en directo en twitch.tv/aragonradio los viernes a las 12 de la mañana. Y una cosa que nos gusta hacer es preguntarle al chat a qué ha estado jugando esta semana, a qué está jugando ahora mismo, qué cosas pues, le están dedicando las horitas que tienen así libres, y preguntarte, por supuesto, a ti, Álvaro, ¿qué has estado jugando esta semana? No es que puedo hablar de casi nada de lo que he estado jugando. He estado dedicando casi todas las horas de juego a una cosa que es Redacted nivel 1000. En plan de... Temo por mi vida si insinúo siquiera lo que estoy jugando. Está embargado Sí, de toda sí. embargación. O sea, probablemente el embargo tiene un embargo propio, ¿sabes? En plan de simplemente como la existencia de un embargo sobre la cosa de la que estás hablando ya está embargada por 3 embargos distintos. Exacto, entonces no puedo decir nada, pero le estoy dedicando muchas horas, me está gustando mucho, no sé si lo recomiendo a la gente en general. Es una cosa Ujú. flipante, va a ser muy divertido hablar de ello porque es en plan, a mí, flipante, me encanta, me flipa, lo recomiendo, no lo tengo muy claro, pero bueno, está Es bien. que, claro, esto es todo un tema. O sea, tengo muchas ganas de que llegue como el programa de este juego porque me parece que hay ciertamente muchas sutilezas de las que hablar, ¿no? Que al final los Sí, juegos que son así como un poco complicaditos de definir, también me gustan más para hacer programas porque creo que podemos hacer mejores análisis en ese frente. sí, Entonces, pero espera que además también de eso, he claro, eso te iba a decir, jugado, además de eso, ¿qué onda? he jugado a Kirby's Adventure 2, Ajá. que, a ver, es un gran juego de Game Boy, pero no es un gran Kirby. Es un Kirby un poquito... Sí. Le faltan cosas, le falta pulido, bueno, y le falta un poquito de Kirby's Adventure 2, digo yo, Kirby Dream Land 2. Le falta un Eso, poquito vale. de tra-tra, ¿vale? Le falta un poquito por todos lados. Pero bueno, está bien, introduce a los amigos animales, tal, tiene cositas, tiene algunas cosillas, introduce ya por fin los diferentes movimientos de copia, o sea, cada habilidad de copia que te comes a los enemigos te da diferentes movimientos, no solo uno. Esto ya está, bueno, ya empieza a haber cositas, ¿no? De lo que es Kirby. Es un juego gracioso, más como parte de lo que es la historia de Kirby y de lo que es la historia de Sí, Game Boy, que como juego ya quizás. Pero bueno, tiene su sí, cosa. Y también está jugando sí. al Kirby's... ¿Cómo se llama? Ahora siempre se me va el nombre, es uno de mis juegos favoritos de la historia, es una cosa increíble. Eh, ¿Qué? No sé de Kirby qué estás hablando ahora Superstar. mismo. Kirby Ah, Kirby Superstar. Superstar, efectivamente. Es ¿Estás un... jugando mucho Kirby últimamente, no, Álvaro? Estoy jugando mucho Kirby, pero bueno, he tenido que analizar Kirby también. Kirby Claro, o sea, Superstar. estás como en una inmersión cultural de Kirby ahora mismo muy fuerte y muy Sí, potente. sí. Y Por lo nada, que sea. por lo que sea. Y me estoy jugando al Kirby Superstar, que es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, no puedo mentir. Es un juego que me flipa, me encanta desde niño. Me sigue flipando, me sigue pareciendo un juego absolutamente alucinante. Me sigue pareciendo un juego completamente perfecto. No me parece que tenga nada que pueda ponerle en plan de... Uy, no. Es que este Kirby Ciertamente. tiene esta cosa que está mal. En Kirby Superstar no tiene nada que haga mal. Ujú, efectivamente. O sea, sí, sí. Es un poco uno de esos juegos. A mí también es de mis favoritos. Mis favoritos de Kirby son muy caóticos y cambian casi siempre todo el rato. Entonces tampoco me atrevería como a decirlo. Pero sí que es verdad que creo que es un juego que tiene como valores muy chulos. De tanto visuales, que me parece muy interesante, como en lo que propone dentro de la propia saga y lo que ha sido posteriormente, a raíz un poco de lo que se experimenta ahí. Entonces creo que eso está muy bien. ¿Y algo más? No, porque no me ha dado tiempo, no me ha dado la vida. Pero sí que quiero empezar un par de cositas
cositas este fin de semana. Tengo algunas cosas pequeñitas chulas, en plan de lo nuevo de Constructeam, la han sacado, que es un juego de Es verdad. hacer un calendario con astronautas benéfico, un calendario benéfico con astronautas, y es en plan de tú eres el fotógrafo, quiero jugarlo este fin de semana. Además Jordi de Paco me ha dicho por favor que le pase las fotos, y es en plan de Uf. por favor, por supuesto. Yo Tengo también un par de ganas cositas, jugarlo. tengo un par de cositas pequeñitas en plan de que quiero echarles un ojito este fin de semana, así que os contaré. Y luego además tengo que empezar un juego que tú has empezado, así que solo cuentas tú. Vale, ahora os cuento, vale. Vale, yo quiero empezar diciendo que he estado jugando a Yakuza Ishin. He estado jugando a Yakuza Ishin, que ya sabéis, bueno, que es Like a Dragon Ishin realmente, que es un remake de Yakuza Ishin, que es el juego de Yakuza, de la saga Yakuza ambientada en el Japón de los samuráis, que no salió originalmente fuera de Japón, y entonces que ahora estamos recibiendo por primera vez en Occidente, a través de esta especie de remake que han hecho en un Real Engine 4, al que le han añadido un poquito de contenido y tal. No quiero hablaros mucho de Yakuza Ishin porque me gustaría hacerle un programa tarde o temprano, o sea, creo que es el tipo de cosa al que merece la pena hacerle un programa y hablar de él largo y tendido. El resumen es que me ha gustado mucho, yo me lo he pasado súper bien, es claramente un juego para mí, o sea, soy su público objetivo en todos los frentes, pero también es verdad que claro, que es un juego de hace 10 años, al que se le ha hecho un remake muy fiel, y entonces tiene un poco este efecto de que, claro, no es que, o sea, me ha dejado un poco una sensación, o sea, no de decepción, pero como a lo mejor de gustarme menos de lo que yo esperaba, por ser un remake tan fiel que al final se nota un poco que el juego salió antes de el grueso de los Yakuza de la anterior generación, es decir, de Yakuza 0, de Yakuza 6, de Yakuza Like a Dragon, y sí que es verdad que se nota que las mecánicas, sobre todo el combate, están un poquito más atrás. Por otro lado, me parece muy buena puerta de entrada a la saga en general. Entonces en ese sentido no tengo quejas, y la historia es muy muy chula. Ya os contaré un poquito más de esto cuando podamos dedicarle un programa. Y además de eso he empezado a jugar, todavía no he jugado muchísimo, pero he empezado a jugar a Your Turn to Die. Your Turn to Die es una novela visual que originalmente era gratuita para PC, y que ahora ha salido una versión nueva en acceso anticipado para Steam, con una localización al inglés que está basada un poco en la traducción fan que se hizo en su momento, porque originalmente la novela visual solo se sacó en japonés y yo la jugué en tiempos a través de esto. No sé si os acordáis de cuando los nerds de las cosas japonesas de las visual novels las jugábamos a través de Let's Plays, que era que alguien que hablaba japonés jugaba el juego, y en lugar de traducirlo en plan insertando el texto, digamos, en el juego, como es un proceso muy complicado, cogía las capturas de pantalla y las traducía encima y las ponía como si fuera un cómic. Vale, pues yo esto me lo leía así en su momento, pero me ha sorprendido mucho en ese frente lo muy diferente que es leer Your Turn to Die y como realmente jugarlo. O sea, es un juego que tiene mucha interacción en ese frente, y que me ha sorprendido mucho, digamos, el aspecto este de point and click, investigación, digamos, diálogos entre los personajes, en los cuales tienes que entrar encontrar contradicciones, un poco al estilo Phoenix Wright y tal. Me mola mucho, es un death game, esencialmente, o sea, es una historia tipo Danganronpa, en el cual hay un montón de chavales encerrados contra su voluntad en un lugar del que no saben qué está pasando y tienen que buscar cómo salir a través de juegos sádicos extraños, y que tiene un par de giritos que a mí me parecen muy interesantes. Entonces tengo muchas ganas de seguir jugando, sobre todo porque en teoría lo han sacado en acceso anticipado para hacer como una versión expandida, es decir, que tenga más capítulos y más contenido y demás. Sí. Y tengo muchísimas ganas. Está ya en Steam, eso sí, está solo en inglés. Entiendo que tarde o temprano se hará en algún momento una localización fan, me parece muy fácil, pero me gustaría también que a lo mejor aprovechasen esta mayor exposición del juego para a lo mejor incluso introducir una localización al castellano oficial, porque creo que hay ciertamente un público para este tipo de juegos. Sí, ese juego quiero empezar este fin de semana, a ver, porque me da muchísima curiosidad, es muy mi rollo también, entonces a ver si puedo darle un poquito. Y luego, además de esto, ayer jugué por primera vez, no voy a expandir en esto porque todavía no he jugado lo suficiente como para tener una opinión, pero ayer jugué por primera vez al juego de cartas de Pokémon. ¿Es verdad? ¿Qué decís? Paula, te gustan mucho las cartas y te gustan mucho Pokémon. ¿Cómo nunca habías jugado al juego de cartas de Pokémon? Pues no lo sé, pero es una cosa que nunca me había surgido. Y ayer pues probé por primera vez el Pokémon TCG Live, que es la aplicación esta que todavía está en mega ultra beta, sobre que pues para jugar online al juego de Pokémon, y me llamó bastante la atención. Tengo muchísimas ganas de seguir jugando. Entonces, dicho esto, cositas que ha estado jugando nuestro chat, ¿vale? Hasta el quien está jugando a Pokémon Escarlata y al TFG en modo difícil. Mucho ánimo con ambos, porque lo vas a necesitar para ambos. Sí. Mad Malcap dice que lleva un año con el Triangle Strategy. A ver,
Ciertamente, o sea, es verdad que es un juego como un poco larguito, incluso no es muy largo para los cánones de los juegos de estrategia, pero sí que es un juego larguito. Pero lo que yo no sé es cómo no vives, porque a mí hay un momento concreto en el que la historia de Triangle Strategy ya me atrapó y ya no podía parar de jugar, aunque fuera a costa de mi sueño. Mr. Neil Danko ha estado jugando al Minish Cap, me parece bien. Minish Cap es otra de estas cosas que se respeta en los estatutos de Checkpoint. Sí. Hoy he mencionado varias veces los estatutos de Checkpoint, pero quiero que sepáis que los estatutos de Checkpoint son lo que nos convenga a nosotros en cada momento. O sea, no, realmente no hay unos estatutos firmes, pero creo que se basan en lo de Kirby, en respetar el Minish Cap y en respetar a Nomura. Y el resto, pues ya estaría. Un poco, ¿vale? Sí, bueno, como surja. Como vaya surgiendo. Ashan Debris 777 dice: yo probé Midnight Suns y lo acabé comprando, le estoy gozándolo como un gorrino en el barro. Midnight Suns está muy bien. Me gustaría mucho volver a él. Además, ahora que han metido cosas nuevas y tal, y terminarme la historia principal, porque en su momento no tuve tiempo. Pero vaya juego guapo que salió de la nada y del que la gente no esperaba absolutamente nada. ¿Vale? Tenemos pues Persona 4 Golden, más gente que está jugando el Pokémon Escarlata. Mike Sneak se ha acabado Kentucky Road Zero. Vaya juego increíble, el mejor juego de todos los tiempos. Mejor juego. Está acabando un packing y como hoy es el cumple de su enano, le va a regalar el Kirby y jugaremos todos juntos el Hik. El fin de... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué cosa más bonita, por favor! Y luego, mira, muy apropiadamente, Haika Hyuga está jugando Danganronpa 2 por primera vez. Es verdad que la intro es un poco larga, pero ojo que se vienen curvas. No te acomodes porque Danganronpa 2 tiene giros para ti en todo momento. Dicho esto, yo creo que deberíamos pasar a un poco a hablar del jueguito de la semana, que ya va siendo hora. Hombre, pues sí, un poquito sí, ¿o qué? Así que si os parece, un poquito de música y vamos con el juego de hoy. Porque Álvaro, cuéntanos de qué. En este caso Álvaro ha jugado más que yo, así que voy a dejar que sea él el que guíe el análisis, pero aún así no nos podemos perder la introducción. Sí, a ver, hay una coletilla que es odiosa, y es odiosa porque no tiene ningún sentido, y es la de: este juego no es para todo el mundo. Porque ningún juego es para todo el mundo, porque siempre van a existir amplios grupos de gente que no les interesa un título, una franquicia, un género, ¿vale? Por la cual no existe ningún juego para todo el mundo. ¿Vale? Es en plan de, da igual como de amplio sea el juego, ningún juego es para todo el mundo, ninguno. Pero curiosamente esto nunca se dice de los triples A. Siempre se dice de los juegos que no son triples A. Ningún indie es para todo el mundo, exceptuando los indies que curiosamente encajan dentro del arquetipo de lo que sería un triple A. Nunca se dice de los juegos de... no sé, de los... siempre se dice de un juego muy específico. Todos los que no encajan dentro de lo que sería un juego muy mainstream, ¿vale? Y claro, ¿qué juego es el que no se dice esto? Es el juego que son serios, profundos, oscuros, tratan de complejos temas humanos. Y hay veces que dices, bueno, pues es que el videojuego, los complejos temas humanos no siempre se llevan bien, y quiero decir... Efectivamente. Y lo que muchas veces te dice de, no, es que este juego trata temas muy complejos, es como, bueno, relájate, porque en otros medios... esto sería más bien una cosa bastante ridícula y adolescente, infantil, no pasa nada. Por eso, vamos a relajarnos con lo de este juego no es para todo el mundo. Ningún juego es para todo el mundo y eso está bien. Pero es cierto que hay juegos, y esto es cierto, que intentan llegar a un público más amplio. Y eso no les hace juegos menores, ni les hace juegos mejores. Simplemente intenta llegar a un público más amplio. Y por ejemplo... un juego que intenta apelar a todo el mundo y haría fácil descartarlo por eso es Kirby Return to Dreamland Deluxe, y creo que precisamente en ese intentar llegar a todo el mundo demuestra cómo sus mecánicas son extremadamente sólidas y cómo Kirby es uno de esos juegos fundacionales para no el género de las plataformas o de las aventuras, sino para el propio medio del videojuego. Claro, o sea, pasa una cosa aquí y es que cuando hablamos de los juegos para todo el mundo siempre son los juegos que imitan a otros medios, es decir, los juegos que tienen, por ejemplo, lenguajes similares al cine, en plan un de las tofas de la vida, o de los juegos que son extraordinariamente arcade, tanto que es muy fácil que cualquiera los interiorice en ese frente. Pero eso deja a Kirby en un lugar un poco extraño, en una posición un poco extraña dentro del medio, porque igual que Mario
sí que se percibe como un juego válido para todo el público, los juegos de Kirby siempre están un poco denostados en sus características, ¿sabes? En plan de, bueno, esto es un Kirby, esto es para chavales. Y es en plan de, bueno, lo mejor no necesariamente. Ujú. Claro, porque Kirby no es un juego necesariamente fácil. Esto es una cosa que hay que aclarar, ¿vale? Los juegos de Kirby o de Kaabi, como dicen en Japón, no son juegos fáciles, son juegos sencillos, ¿vale? Son juegos cuya base mecánica es muy muy sencilla. Kirby, además de que es muy gordito, inhala cosas, las expulsa, copia los poderes de la gente y flota. Ya está. No hay nada más que aprender. No hay complejas secuencias de cosas que aprender. Dentro de esta sencillez, luego por supuesto hay muchas sutilezas que hay que aprender si quieres jugar bien de verdad a los juegos de Kirby. Pero la base mecánica necesaria para pasarse los juegos es muy 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 sencilla. En realidad los juegos de Kirby necesitas 3 botones. No necesitas mucho más. Sí, ciertamente. De hecho, es una cosa que siempre sorprende, digamos, la cantidad de cosas que se pueden hacer en un Kirby versus la cantidad de botones que utilizas para jugar a un Kirby. Creo que es una saga que tiene una perspectiva muy peculiar sobre esto. Claro, y esto además es una cosa que, si habláramos del primer Kirby, es fascinante porque además cada botón se asocia a 2 habilidades. Cada botón en el primer Kirby hace 2 cosas diferentes, pero lo curioso es que son 2 cosas que se relacionan con una parte del cuerpo de Kirby, porque, por ejemplo, el hecho de que puedas absorber a los enemigos con el mismo botón con el que absorbes el aire implica de con las 2 estás utilizando la boca, o que con el mismo saltes o flotes en el aire porque estás absorbiendo el aire, las 2 estás, ¿vale? Es en plan de... En HAL Laboratory son muy inteligentes. Tienen a una serie de personas ahí dentro que, madre de Dios, pues igual tienen a la gente, han tenido trabajando a la gente más icónica de Nintendo fuera del propio Miyamoto, quiero decir, no son... que no estamos hablando de gente que no sepan lo que es un buen diseño. Kirby es un juego sencillo, no fácil, y que quiere, desde el principio, desde el primer juego hasta hoy, son juegos que quieren atraer a gente que no necesariamente juega videojuegos, pero no quieren dejar fuera a la gente que juega videojuegos, ¿vale? Y esto es una cosa que hay que entender. Y en esto no es una excepción Kirby Return to Dreamland, que vamos a entrar un poco en materia. Es un juego de Wii, ¿vale? Apareció originalmente en Europa bajo el nombre de Kirby's Adventure Wii, el 24 de octubre de 2011. Esto es un remaster, ¿vale? Aparece ahora en Switch, tras el 30 aniversario de la franquicia, fue el año pasado. Este juego es un poco, pues eso, una celebración de todo lo que es Kirby. Kirby viene, este juego aparece después de venir de un montón de títulos de Kirby que son un poco más jugar con la esencia de lo que es Kirby, menos con lo que es Kirby, ¿vale? Recupera el estilo de juego más clásico, sin grandes gimmicks, no intenta jugar con el hecho de wow, vamos a ver qué podemos hacer con Kirby, ¿no? En plan de podemos convertirlo en una pelota y que haya que jugar con la pantalla para no sé qué, no, aquí es en plan de vamos a volver a las plataformas, a la aventura 2D, vamos a hacer como en Kirby 64, quizás no el mejor ejemplo, pero vuelven a como Kirby 64. Sí, pero sí que es verdad que es un punto de referencia muy importante, Kirby 64 para Return to Dreamland, tanto por el hecho de que manejan el 3D de una manera similar en ocasiones, aunque no se parecen muchas otras, como por el hecho de que originalmente estuvo pensado como un juego para GameCube. Claro. Entonces sí que es cierto que no llegaría hasta Wii porque hubo una serie de problemas y hubo que hacer una serie de reinvenciones del juego, ¿vale? Pero al final llegaría y sí que toma inspiración de aquí. Esto significa que los fondos son 2D, los modelados son 3D como en aquel, pero este intenta dejarse un poquito, intenta ser un pelín más clásico que el 64, ¿vale? Y luego además tiene muchos minijuegos, tiene una historia sencillita pero muy dulce, la verdad, porque trata sobre que un viajero espacial llega con su velero. Este viajero se llama Maglor y se estrella en el planeta Pop. Entonces llega Kirby, que ha robado una tarta al rey de DD, y entonces ve lo que ha ocurrido y claro que le dice a Maglor, pues yo te ayudo, y el King de DD, Waddle Dee Pañuelo y Meta Knight, que se pone la capita y se hace el chulo, pues dicen, pues nosotros también, claro, ¿por qué no te vamos a ayudar? ¿Por qué? Porque son muy buenos panas. Son muy buenos panas. Son muy buenos panas, ciertamente. Una cosa que también me gustaría señalar de este juego es que reivindica a uno de los personajes más icónicos de la historia de la historia reciente de Kirby, que es Waddle Dee Pañuelo, que es un Waddle Dee normal que lleva un pañuelo. A mí me parece ya lo suficiente como para quererle durante el resto de nuestras vidas. Soy muy fan de Waddle Dee Pañuelo y personalmente creo que debería estar en todos los juegos. Y el jugador 2, o sea, cuando tú te pones un jugador 2 en Kirby Return to Dreamland por defecto te pone aquí a Waddle Dee Pañuelo. Sí, y Paula, te voy a decepcionar, no es reciente. Waddle Dee Pañuelo ya sale en el primer Kirby.
A ver, no es reciente, pero su popularidad, en plan de su papel como personaje relevante y como personaje en el cooperativo sí es reciente, ¿sabes? Yo sé que Guadeldi Pañuelo vive, la lucha sigue, ¿vale? Pero el protagonismo de Guadeldi Pañuelo es relativamente reciente. Sí, pero como historiador de Kirby te puedo decir que sale mucho en muchos sitios. Quiero decir, Sí, creo sale que... mucho, o sea, yo le quiero desde siempre, pero como que en los últimos juegos, o sea, antes era un poco más en plan de, vale, el cooperativo de Kirby son 4 Kirbys de colores, o son en plan un Waddle normal, King Dedede y Meta Knight, ¿sabes? Y, y recientemente ha sido como en plan Waddle Pañuelo Apolo y me parece muy bien. Sí, en ese sentido sí, pero siempre ha tenido un papel un poquito más protagonista porque, por ejemplo, ya en Superstar, en la arena, sale el único que hay en el público es que es Waddle Di Pañuelo animándole. Y cada vez que te pega, él ¡Oh! saca un cartelito en plan, ¡bien, King de ¡Ay, Dede! no me acordaba de Y cada vez que le eso! pega se echa a llorar. En plan de, ¡no! Cookie. Entonces, vale, entonces cuidado, que siempre ha tenido un Vale. papel muy importante. Vale, entonces señalo, en la tendencia reciente de dejar que Guadeldi Pañuelo sea jugable. Eso es cierto. No, pero a ver, es cierto que Guadeldi Pañuelo ha ganado muchísima relevancia en los últimos años porque sí que le han dado el papel que realmente se merece, que es ser verdadero protagonista. Cuidado, no solo un secundario. Esto es Porque, por cierto. ejemplo, en Planet Robobot no se podía jugar con Guadeldi Pañuelo, ¿sabes? Pero te lanzaba comidita antes de los jefes. Sí. Y más mono. El Guadeldi Pañuelo es el mejor, ¿vale? Esto es así. Es el mejor. Además, es un Guadeldi que ha conseguido tener personalidad por ponerse un pañuelo. Hay que valorarlo. Pero bueno, Sí, volviendo al juego. ciertamente. Además de que puedes coger 4 Kirby, ahora hablaremos de esto. El juego además tiene esto que hemos dicho. Es un juego que tú puedes dárselo a alguien que no juega videojuegos y va a entenderlo bastante fácilmente. No es un juego que le vaya a castigar muchísimo, va a poder jugarlo con relativa facilidad. Pero además puede jugarlo cualquier persona que juega habitualmente a videojuegos y no se va a sentir en plan, uff, esto es muy fácil, esto es para críos, no, esto no tal. Se va a sentir como, es un juego muy bien diseñado, es un juego que se siente bien. Y creo que esta es la clave de Kirby. Es un juego muy sólido. No es un juego fácil, es un juego sencillo, que son dos cosas muy, muy diferentes. Súper ¿Vale? diferentes. Y por eso quiero empezar hablando un poco de como plataformas que es este juego, porque claro, la parte de plataformas y aventura es un juego muy sencillito. Kirby puede, lo clásico, ¿vale? Puede flotar, puede absorber a sus enemigos, algunos, ya sabéis, algunos enemigos le brindan sus poderes, nada es demasiado complicado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo es que ahora cada vez es un poquito más difícil que las cosas salgan mal. En plan, ahora necesitas que te peguen varios golpes para perder los poderes. Si vas a caer en una muerte segura, puedes salir flotando y no te mueres. Es muy difícil que haya partes que te dejen muy, muy expuesto. Sí que hay alguna parte que es un poquito más chunga por el daño ambiental y tal, pero están un poquito ya en la segunda parte de la aventura y son partes muy, muy específicas. Entonces, si avanzamos con calma y cuidado, no hay ninguna parte del juego que se haga muy dura, especialmente si tenemos un poquito de experiencia en jugar. Esto significa que incluso si no sabemos jugar, es un juego que es muy agradecido. Es uno de esos juegos que si alguien me dice, Álvaro, yo nunca he jugado a videojuegos, quiero empezar a jugar a videojuegos, ¿qué juego me recomiendas? Yo te pondría este juego, por ejemplo. Cualquier juego de Kirby es bueno, pero este, por ejemplo, es particularmente bueno. También, ¿por qué? Porque tiene cooperativo hasta 4 jugadores. Los 4 jugadores pueden ponerse 4 Kirby, pueden ponerse Kirby, Waddle Pañuelo, al Rey de DD y a Meta Knight, que cada uno tiene sus propias habilidades, y comparten todos un pool de vidas, ¿vale? Entonces tienes la desventaja de que, claro, vas perdiendo vidas según van perdiendo vidas cada uno, pero bueno, aquí hay continuos infinitos, tampoco pasa nada. Entonces, esto es tan fácil como tú quieras. No es un juego que te vaya a castigar nunca, ¿vale? Sí, además como que también, no sé cómo decirlo, que sí que es verdad que es un juego tiene muy en cuenta ese rollo joder, que al final es un juego que puedes jugar de muchas maneras distintas, sobre todo que es un juego que en ciertos momentos sí que te pide un poco controles complejos. No exageradamente complejos, pero sí un puntito complejos, quizás lo suficiente como para poder abrumar a los jugadores más novatos o más jóvenes. Entonces es como que te deja un poco, si sabes jugar, pues no te va a molestar que simplemente te dé muchas vidas o muchas monedas. Pero si no, pues creo que es ciertamente una ayuda. Claro, en plan de yo acabé con más de 60 vidas, pero es en plan de, bueno, tampoco me molesta. Quiero decir, también acabo con más de 60 vidas en Super Mario Bros. Y no voy a decir que es un juego fácil. Quiero decir, ya está, no pasa Sí, sí, nada. claro, ya está, es lo que hay, no pasa Claro, nada. es lo que Está hay muy y ya bien. está. Para los jugadores que quieren un reto mayor,
y es lo que yo hice, puedes intentar conseguir todos los engranajes que puedas. ¿Qué son los engranajes, Álvaro? Pues son el único coleccionable del juego y son un coleccionable que lo que te permite es desbloquear minijuegos y retos. Normalmente te exigen o que te metas por pequeños sitios que te exigen pensar lateralmente, en plan de son sitios que te ocultan por donde tienes que pasar por un pasaje o tienes que conseguir un poder específico para poder entrar, o a veces tienes que tomar todo un desvío y saber cómo llegar hasta allí y enfrentarte a un boss para poder entrar. Esto hace que sea bastante más difícil porque, claro, estas partes requieren más habilidad, requieren más estrategia, requieren saber un poquito jugar más con el juego, requieren saber jugar mejor. Y cuidado porque estas cosas ya no son tan fáciles. Aquí ya requieren un poquito de mano izquierda, ¿vale? Sí, ciertamente. Aquí ya están pensando más en el jugador que de verdad quiere un poquito de salsa. Así que si vosotros tenéis un poquito más de experiencia, yo os recomiendo que vayáis a conseguir todos los engranajes posibles. Le añade más horitas al juego, un par de horitas más, y cuidado porque le da un poquito de salsa. Y es un caso también, no sé cómo decirlo, es un caso también Mario 3D World en el cual, a pesar de que tú te puedes pasar 3D World sin coger ningún coleccionable ni nada parecido, los niveles empiezan a mostrar su verdadera complejidad cuando tú ya los empiezas a mirar con la idea de que están estos coleccionables, vamos, o sea, míticos coleccionables de Nintendo que realmente lo que hacen es darle una capita de profundidad extra a cada uno de los niveles. Creo que eso está muy bien resuelto ahí, siempre me lo pareció en el juego original, pero en todo lo que he podido jugar al remake creo que es exactamente igual. Claro, y te das cuenta de lo increíblemente finos que son este diseño de niveles. O sea, son niveles perfectamente diseñados para que la gente que quiera hacerlos muy pausadamente, pensándolo mucho, para se lo pueda pasar sin matarse y que sea sencillo. Pero la gente que de verdad quiera, pues, hacerse una speedrun, hacerse una no-hit, una no-damage, conseguir absolutamente todo, puedan hacerlo. Y por eso son tan brillantes. Y por eso los Kirby son juegos muy muy populares entre los jugadores más hardcore que existen. Que son todos los jugadores que quieren romper los juegos haciendo las barbaridades más grandes que existen. Porque son juegos extremadamente bien diseñados. Y este juego no es la excepción. Sin entrar ya, como dicen en el chat, en luego las cosas que pasan de postgame. O sea, que ya cuando entras en el postgame vienen ese tipo de cosas. En los juegos de Kirby siempre se añade una dificultad bastante grande y como muchas más virguerías que se pueden hacer alrededor de eso. Claro, esto también es cierto que en este modo, si cuando te pasas el juego, está el modo extra que hace que el modo campaña se convierta, no voy a decir en una pesadilla, pero sí voy a decir que la dificultad aumenta considerablemente de un modo que ya no es un paseo a ningún nivel, ya tienes que saber jugar bastante bien. Oiga, no te puedes pasar Kirby, lo están diciendo ahora, no te puedes pasar el Kirby en modo no slurp, ¿sabes? En plan de sin tragarte a nadie. No puedes, este no puedes. Claro, pero si lo estableciésemos en plan no tragarte bichos, o sea, objetos puedes, pero no bichos, creo que sí se podría. Este no. Sí, ¿eh? ¿No? Este no. Vale, ok. Este no, tendrías que hacer excepciones con las super habilidades. Ahora lo comentaremos. Primero vamos a hablar de los minijuegos porque esto también es importante. Este juego también es un poco party game, ¿vale? Sí. En la propia aventura no hay minijuegos, pero fuera de la misma sí hay. En la nave de Maglor desbloqueamos los minijuegos que desbloqueamos con los engranajes y podemos jugarlos en solitario hasta 3 amigos. Y esto es un poco lo clásico. Luego también hay un parque de atracciones que es un poco pues también lo clásico. Pues hay muchos minijuegos, podemos jugarlos en series de 3 que podemos configurar, también nos ofrecen retos, pero también podemos jugarlos online en plan de rankings, no sé qué. ¿Sabes? Lo típico. La parte minijuegos de este juego es gloriosa. Sí, en plan, es maravilloso, es súper divertido, son muy clásicos, está el típico de los samuráis que lleva desde el principio de los tiempos, pero también hay otros más modernos, tiene algunas ideas muy chulas de minijuegos, o sea, a mí me gusta mucho. Yo tengo que decir, es verdad que el aspecto de los minijuegos está muy bien en el original, pero creo que el girito que le da el remake, ¿vale? Para establecer como alrededor de Maglor el rollo de jugar a minijuegos, ir pasándolos en los distintos niveles de dificultad, ganar sellitos con los que te dan objetos para la campaña y tal, y los minijuegos nuevos que han añadido, creo que está perfeccionado a una manera preciosa. Sí, es muy muy chulo y además tiene este punto de las dificultades también te pican para los jugadores más serios, les pican para, bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y esto nos lleva también al hecho de que luego hay retos. No minijuegos, retos, que te dan las habilidades, las diferentes habilidades de cada tipo de personaje que te puedes comer. Y entonces aquí tienes desde el bronce hasta el oro. Conseguir los oros es difícil.
No voy a mentir, es difícil. Así que el jugador franquiciado que quiera conseguir todos los oros, suerte, porque no te los vas a ¿No pasar os en media hacéis a hora. la idea? ¿No os hacéis a la idea de lo mucho que me costó en su momento sacarme en la versión de Wii el oro del minijuego de Kirby Ninja? Que le tienes que lanzar shurikens a como unas dianas, ¿vale? Y tienes que acertarlos Sí. en el centro todos, ¿vale? Porque las dianas se ponen loquísimas. Sí, es chungo. Es chungo, ¿vale? O sea, no penséis que esto es facilito, por eso os digo, hay una parte de party game que es muy agradecida, hay una parte muy sencillita para los jugadores que tal, pero los jugadores que de verdad sepan y están franquiciados, cuidado, aquí hay juego para rato. No os penséis que esto es un juego de no, me lo paso y ya está. No, 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 aquí hay tema y tema y tema. Además, este juego es verdad y no tiene gimmicks, pero sí que tiene un par de añadidos que sí que hacen que el juego se sienta un poquito diferente. Porque por un lado están las super habilidades que nos permiten copiar la habilidad de algunos enemigos medio gigantes que nos permiten tener una habilidad gigante de ellos, en plan de absorbes a un enemigo de espada pero te da una espada gigante. Entonces lo que ocurre es que por cada golpe tú eliminas a todos los enemigos del escenario y además te permite interactuar con elementos del escenario. Por ejemplo, la espada te permite cortar ciertos elementos, el fuego te permite eliminar los árboles que hay, el martillo te permite, bueno, pues martillar cosas. Y esto te permite arreglar ciertos puzzles, bueno, solucionar ciertos puzzles de los escenarios. Normalmente esto te permite conseguir engranajes, pero otras veces es simplemente por acabar los escenarios. O a veces es mitad y mitad. Es muy chulo, es un gran añadido y es muy muy curioso. La verdad es que me ha gustado mucho. Además lo utiliza para el combate final, para darle como más épica y me parece muy guay. Qué guay. Un buen uso. Qué guay. La verdad es que sí. O sea, es que me gusta mucho este juego, no te voy a mentir. Es que es muy chulo, está muy bien pensado. Y luego también está la super absorción, que es básicamente pues lo típico de la super inhalación, que es inhalar a los enemigos, ¿no? Pero es cosas que normalmente no podrías inhalar, las puedes inhalar con la super inhalación. ¿Cuál es la desventaja? Que tienes que estar inhalando mucho rato para empezar a inhalar, un par de segundos. Entonces tienes este pequeño momento de... ¿Qué ocurre? Estas dos cosas, cuando estás jugando normal, tampoco aportan mucho más allá del gimmick y la gracia. Pero cuando estás intentando seguir todos los engranajes, cuando estás intentando seguir puntuaciones, tienes que utilizarlas mucho y muy bien o no vas a pasar ciertas cosas. Entonces ya te das cuenta de, no, está todo pensado. Y en el modo extra, creedme que las vais a utilizar mucho y las vais a tener que utilizar muy bien o no vais a pasaros el juego. Sí. Además son habilidades muy bien animadas, como que tienen mucha fisicalidad. De hecho, el tutorial de la primera vez que te enseñan como las habilidades estas es como el de la espada, si no me equivoco. Sí. Y vas reventando todo el escenario, la manera en la que utiliza la vibración de la Switch para transmitirte que estás siendo ciertamente una fuerza de la naturaleza y todo esto es muy llamativa, muy bonita, muy cuidada y muy bien pensada. Sí, me gusta muchísimo. Te da todo ese feedback de, Sí. guau, estás ahí siendo un agujero negro prácticamente. Sí, es un juego con mucho feedback. O sea, me da un poco de miedo de que al hacer esta nueva versión, como es un juego con una estética muy linda y además apostaron un poco por este rollo más acuarela en las cinemáticas y esto, me da un poco miedo que el juego fuese como más estático en ese frente. Y no, o sea, creo que es un juego que da muy buena respuesta a todo lo que haces Sí. y eso está muy bien. Esto me permite además añadir que el remaster aporta esto. No han tocado nada del feedback, esto está muy bien porque tenía muy buen feedback. Los personajes pesan, se les nota, tienen esta cosa de que los golpes chocan. Cuando pegas un espadazo tiene esta cosa de que le cuesta entrar. Ya sabéis que estas cosas me flipan. En este juego se nota muchísimo cuando los golpes entran y tienen esta resistencia contra los enemigos. Es Chef Kiss. Kirby cuando cae tiene esta cosa de que cae a plomo, no cae a plomo, pero como que cae, pum, le cuesta un poquito levantarse. Cuando flota, no flota automáticamente, sino que le cuesta un poquito empezar a... Es maravilloso, entienden la física de una manera que es absolutamente alucinante. Es maravilloso, una cosa, o sea, todos los juegos de Kirby lo entienden increíble, este juego lo entiende increíble al cubo, es una cosa Chef Kiss, pero además gráficamente el acuarelado es brillante. El hecho de que le hayan añadido bordecitos negros a todos los personajes hace que sean extra adorables, porque les hacen parecer un poquito más chunky y un poquito más estrujables. Me parecen La monísimos. texturita es preciosa, o sea, es que... buah, no sé, qué loco. Es todo
extremadamente mono. Te dan ganas a todos de abrazarles. A los malos sí, a los buenos también. A un árbol también, todo, lo abrazarías todo. Y a todo le darías un pequeño bocado también. Es muy mono y va fluidísimo, por supuesto. Es un juego de Wii, quiero decir, sería ya preocupante, pero no, va todo muy fluido, no hay ninguna caída, todo muy bien. Pero al final lo más agradecido es que han incluido un epílogo llamado el epílogo de Maglor, el viajero interdimensional, y es... Chef Kiss. Claro, esto es importante, efectivamente. O sea, ¿cómo valoras esto? ¿Es la típica cosita pequeña que ponen al final de los juegos de Nintendo cuando hacen los remakes para que parezca un poco más sustancioso? ¿O es un caso Bowser's Fury en lo que fácilmente podría haber sido un juego nuevo? Esto debería haber sido un juego nuevo. Literal. Hay 20 niveles. Pueden llegar a durar 3 horas fácilmente. Y cuidado. Es más dirigido a plataformas y la acción. De hecho, esto ocurre de Maglor ha perdido todos sus poderes al final del juego y tiene que recuperarlos. Tú lo que haces es que en cada nivel vas recogiendo orbes de magia con los que al final de cada nivel puedes subir los niveles de diferentes poderes, pero tú decides qué niveles subes, ¿vale? Entonces tú vas decidiendo qué poderes consigues y no. Esta parte es un poquito más RPG y tal, y tú vas decidiendo qué poderes te subes. Lo que ocurre es que Maglor puede flotar, pero muy poquito. El poder que tiene es que lanza pequeños orbes y luego tiene otros poderes que son más de ataque. Entonces es un juego como más de acción, tiene un poco más de plataformas puro, porque como flota, pero no flota como Kirby, de que flota indefinidamente, sino un pequeño tiempo, y tiene doble salto, pero es doble salto y ya, es un poco más plataformas puro. Y hay partes de plataformas puro que cuidado, que incluso los jugadores franquiciados se pueden meter unos buenos lechugazos como intenten conseguir todo. Intenten conseguir todos los orbes, que lo van a intentar porque los conozco. Porque yo soy uno de ellos y me he pegado unos lechugazos y me he muerto varias veces por intentar conseguir todos los orbes. Por supuesto que lo has hecho. Entonces, cuidado, ¿vale? Este es un juego que me encantaría ver en versión completa, que me hicieran un juego de 6 o 7 horas sobre Maglor con todos sus poderes y todas sus cosas de desbloquear y desbloquear sus poderes y tal, porque me ha parecido súper chulo. Los combates son muy guays, cada fase acaba con una arena que me ha parecido súper chula. Hay arenas de defender una orbe donde hay más orbes, en plan un orbe de cristal lleno de orbes de magia, que son chulísimos porque tienes que estar todo el rato moviéndote para defenderlo, para acabar con los enemigos antes de que lleguen, etcétera, que es prodigioso. Es como un Kirby, si Kirby fuera un juego de acción, aventura y acción, y un plataformas más puro, y HAL Laboratory demuestran que es que tienen una comprensión de lo que son las mecánicas de los videojuegos tan pura que no tiene ningún sentido. Ojalá pues, un juego de Maglor, por favor. Vale, pues vamos a dejarle un poco este recadito a Nintendo, ¿no? Que nos hagan un juego de Maglor o que nos pongan modos de Maglor en todos los juegos de Kirby y así tenemos lo mejor de ambos mundos, ¿sabes? En plan, campaña paralela. O sea, podrían hacer como el final de Return... O sea, no, como el final de Kirby la Tierra Olvidada, ¿sabes? Que de repente es como otro juego totalmente distinto y te peta la cabeza. Que hicieran eso, pero con Maglor, ¿sabes? Por favor. En este juego, me molaría un montón. Bueno, pues con esto yo creo que más o menos hemos repasado todo lo que tiene que ver en el juego. No sé si quieres decir algo más. No, pues eso, que Kirby es una franquicia de juegos muy, muy, muy bien diseñados y que incluso el peor de los Kirbys es un juego excelente. Estupendo. Esta es una cosa que se dice poco, ¿eh? O sea, el peor de los Kirbys es un juego guapísimo de casi cualquier otra franquicia. O sea, no quisiera ser mala, pero esto es bastante verdad. Sí, sí, y por esto también Kirby's Return to Dreamland Deluxe es de verdad un juego para todo el mundo. En el sentido de... Claro. Yo creo que aquí todo el mundo puede encontrar algo que le va a gustar. Luego te puede no gustar Kirby. Bueno, no sé a quién le puede pasar eso, pero puede ocurrir. O te pueden no gustar las plataformas. Las plataformas no te pueden gustar, las aventuras en ese caso no. Pero si te gustan las plataformas, te gustan las aventuras tal, no veo un universo donde tú juegues a Kirby y digas, no, es que no me ha gustado. Pues es que hay algo para todo el mundo. Que juguéis a este juego y juguéis a Kirby y ya estaría. Y después os pongáis los Kirbys en el Nintendo Switch Online y sigáis viviendo la felicidad que nos permite nuestra pequeña bola rosita favorita. Vale, dicho esto, ahora sí, vamos a poner un poquito de música y vamos a pasar a la siguiente sección.
Y es que, pues, Kirby, como ya hemos dicho y como hemos insistido mucho en este programa, es una saga de juegos, unos juegos, un personaje al que muchas veces no se le da crédito, entre otras cosas, por ser un juego que así a priori parece pues un poco pensado para todo el mundo, un poco pensado para un público más casual y demás. ¿Qué tienes que decir sobre esto, Álvaro? Que es fácil descartar ciertos juegos porque no parezca que dan la talla, que son casuales, que son fáciles, que son facilongos, ¿no? En plan de que son como juegos, esto es para niños, esto es para chicas, esto es para... No vamos a entrar en lo ofensivo que es decir que un juego es para niños, un juego que es para chicas, un juego es para no, porque Sí. es muy ofensivo a nada que pienses Sí, y 3 muy segundos. elitista Claro. realmente. Si lo piensas 3 segundos te das cuenta que es un problema pensar esto. Y, a ver, vamos a pensarlo 3 segundos. Muchas veces no caemos en la cuenta de que las cosas que valoramos como artísticas vienen condicionados por lo que creemos que es valioso, no por lo que es valioso de verdad. Muchas veces valoramos cosas como sin valor, como casual, indigno, que lo llamemos videojuego, a cosas por lo que está en nuestros ojos y no en los juegos. Y de eso vamos a hablar un poco hoy, ¿no? De juegos que son infravalorados por, voy a poner comillas, casuales, y que esperamos conseguir convenceros que verlos desde otra óptica, incluso si alguna vez habéis caído en la tentación de pensar de menos de estos juegos, ¿no? En plan... Vale. El subtítulo que para mí tiene esta sección es ¿por qué mi experiencia y mi relación con los juegos de mi infancia y por qué los juegos de mi infancia para mí como jugadora y como mujer que trabaja en la prensa de los videojuegos son siempre o casi siempre frontalmente diferentes a los de mis compañeros hombres, ¿vale? Es decir, creo que pasa una cosa y es que hay cierta tendencia a despreciar los juegos que se consideran de chicas o los juegos que se consideran infantiles o los juegos que se consideran no violentos o basados en cosas que no necesariamente son el combate o la batalla o la confrontación, se suelen considerar como juegos menores o juegos con los cuales el público objetivo, el público habitual, entre comillas, o el público que se presume habitual de los videojuegos, no empatiza particularmente. Y yo, habiendo crecido siendo socializada como una chica, ¿sabes? He accedido muchas veces a muchos juegos sin esos prejuicios porque yo no los tenía, que incluso a día de hoy sigo reivindicando como juegos increíbles. Entonces, juegos increíbles que os habéis perdido porque pensabais que eran casuales o que eran de chicas, ¿vale? Pues vamos a empezar hablando por los juegos de Hamtaro de Game Boy Advance, ¿vale? Y aquí vengo yo y despliego mi pergamino, ¿vale? Despliego mi pergamino y digo, vale. En concreto me gustaría hablar de Hamtaro Ham Hairbreak y su secuela que es Hamtaro Rainbow Rescue, ¿vale? Dos juegos que se sacaron, de hecho traducidos al castellano también, salieron en España prácticamente simultáneamente con el resto del mundo, aunque originalmente en Japón pues sí que salieron un par de años antes. Dos juegos que vendieron a mansalva, o sea, no os podéis imaginar cuántas copias de estos juegos te encuentras pues cuando compras consolas de segunda mano, cuando ves tiendas de segunda mano, juegos de segunda mano y demás, hay millones y millones de copias de estos juegos porque se vendieron muy masivamente por ser muy claramente codificados como juegos inofensivos, juegos para niños, juegos que le puedes comprar a tu sobrino de 6 años, ¿vale? Pero a los que no se ha valorado por su propio valor como videojuegos a posteriori, por estar, punto uno, basado en una franquicia de anime claramente dirigido a un público muy infantil o fundamentalmente femenino, de hámsters que hablan y son amigos, ¿vale? A mí me parece una premisa estupenda para un anime, pero hay quien tiene una serie de cosas, ¿sabes? En plan de a lo mejor nos llama el juego sobre los hámsters que son amigos y hablan y hacen cosas. A mí me parece apasionante. ¿Y qué son estos juegos, esencialmente? Vale, pues estos juegos son juegos de aventura. La manera más fácil de definirlos yo creo que son como juegos de aventura, aventuras gráficas, ¿vale? Pero tienen la peculiaridad de que si en los juegos de aventura clásicos tú solías tener como una serie de acciones que podías ejecutar a lo largo del juego, pensad en un Monkey Island, por ejemplo, ¿no? Es como, bueno, pues tienes la acción de abrir, la acción de mirar, la acción de no sé qué, la acción de no sé cuántas...
tú puedes interactuar con todo el resto del entorno, ¿vale? Pues la particularidad de los juegos de Hamtaro es que son aventuras gráficas en los cuales tú tienes que desbloquear estas acciones, ¿vale? Entonces, el juego plantea que Hamtaro tiene que ir aprendiendo nuevas palabras para comunicarse con los otros hámsters, porque los hámsters hablan, pero no todos hablan y utilizan las mismas expresiones o las mismas palabras, porque todos tienen pues contextos distintos, habilidades distintas y un poco como maneras diferentes de expresarse, ¿no? Entonces, conforme va conociendo más hámsters, Hamtaro aprende más palabras que le permiten ejecutar acciones como rodar, cavar, nadar, escalar y demás. Entonces, es un juego que va de resolver determinados puzzles lógicos o pequeños rompecabezas, a veces de texto y a veces con un puntito más de habilidad, para desbloquear nuevas palabras a través de las cuales avanzar más en los niveles y ir resolviendo poco a poco su conflicto, ¿vale? Me parece una idea tan buena. Es claramente una idea tan buena y una deconstrucción tan chula de la aventura gráfica que no entiendo por qué no estáis todos tirándoos de los pelos ahora mismo con esto. Yo estoy un poco tirándome de los pelos, ¿eh? O sea, rejugué Ham Hairbreak el año pasado y os prometo que Ham Hairbreak es un juego buenísimo. O sea, tiene un entendimiento de lo que hace interesante la aventura gráfica y de las maneras en las que el jugador se comunica con la aventura gráfica, simplificado de una manera muy elegante y aplicado a hámsters monísimos, que de verdad me parece el juego con el cerebro más grande del universo. Yo tengo curiosidad, ya tenía curiosidad antes, quiero decir, pero... Ostras, cuidado, es... Además, la localización al castellano es muy graciosa porque los hámsters, en la serie original ya pasa, los hámsters utilizan muchos juegos de palabras. Entonces, es como... ¿Sabéis cómo en Donut County, que tiene esta enciclopedia de cómo ve las cosas, los objetos con los que interactúas el juego un mapache? Pues es la misma esencia, ¿no? Es como situaciones relativamente cotidianas, objetos relativamente cotidianos, interpretados desde la perspectiva de un hámster, ¿no? Y lo que surge de esas situaciones muchas veces tiene mucha gracia. Me parecen juegos chulísimos, son juegos que literalmente... podéis encontraros en cualquier sitio en el que tengan juegos de Game Boy Advance de segunda mano a 3 euros, ¿vale? Y os prometo que como mínimo vais a decir, joder, pues realmente es un planteamiento interesante. Son claramente juegos pensados para tener texto sencillo, no tener puzzles extremadamente enrevesados, ¿vale? O sea, son conscientes de que el público de Hamtaro no era el público de entre 20 y 35 años. Pero igualmente, como juegos en sí, están muy bien pensados. Bueno, a ver, suena increíble, no te voy a engañar, sí. Suena como una cosa increíble, porque además demuestra una cosa que me gusta recalcar de cuando uno diseña para niños, cuando uno escribe para niños, no lo hace para gente tonta, no lo hace para personas que quizás cognitivamente están aún aprendiendo, pero no son gente tonta. Quiero decir, sigues teniendo que diseñar, sigues teniendo que escribir exactamente igual de bien que si lo haces para adultos. Claro, es exactamente, también os digo, algunos puzzles, o sea, me confieso habiendo mirado una guía de Hamtaro Hairbreak el año pasado para acabarme un puzzle porque me parecía literalmente tan difícil que no tenía ningún sentido. O sea, quiero decir, son juegos que tienen sus ciertas complejidades en ese frente, pero igualmente creo que merece la pena. Y nos preguntan en el chat, ¿se podría considerar una aventura gráfica metroidvaniosa? Pues de Metroidvania vengo yo a hablar. ¿Por qué? Unos juegos que han tenido un destino similar entre la crítica y entre la apreciación y la valoración de ellos como videojuegos, precisamente por estar basados también en una saga de animación, que se considera infantil, aunque en verdad no debería serlo, que este es otro tema, son los juegos de Shin-Chan, ¿vale? Sí. Cuando hablo de juegos de Shin-Chan, no hablo necesariamente solo de los de Game Boy Advance, o sea, que están un poco en la misma línea de los Hamtaro, salieron de hecho en un marco de tiempo similar, sino que hablo también de los Nintendo DS. Lo que pasa es que me parece que son dos planteamientos diferentes al respecto de esto. De nuevo, juegos que se presumían como infantiles, que tuvieron mucha popularidad en España, porque los dibujos de Shin-Chan tuvieron mucha popularidad en España, pero los que no se ha considerado, yo creo, casi nunca jamás, como los juegos que son. ¿Y qué son como juegos? Pues las aventuras de Game Boy Advance son funcionalmente pequeños Metroidvanias en los cuales tú controlas a Shin-Chan y Shin-Chan va desbloqueando distintos disfraces a través de los cuales gana nuevas habilidades con las cuales puede ejecutar nuevos movimientos que no solo les permiten enfrentarse a los niveles nuevos, sino volver a los niveles anteriores y desbloquear cosas nuevas o encontrar objetos nuevos, ¿vale? Entonces, pues si Shin-Chan gana el traje de ultrahéroe, pues entonces puede disparar o puede volar un poquito en el aire y alcanzar lugares más elevados. Si consigue el traje de rana, pues entonces puede colgarse con la lengua como si fuera un gancho y alcanzar determinadas
plataformas, pues toda una serie de cosas que funcionan de esta manera. Además, el juego tiene la particularidad de que en cualquier momento digamos, la aventura, en especial eso tiene mucha importancia en Shin-Chan Aventuras en Cineland, que es el primero que salió en Game Boy Advance en España. Puedes llamar como cualquiera de los miembros de la familia de Shin-Chan para que los ayuden, y cada uno tiene una funcionalidad específica en el mapa. En plan, por ejemplo, si tú llamas al padre de Shin-Chan, pues el padre de Shin-Chan como que le aupa y lo lanza para arriba, y entonces tú puedes saltar más alto, ¿vale? Si llamas a Misae salta, porque Misae tiene el culo gordo, es su win en la serie, entonces salta y pega un culetazo, y entonces pues puede romper cajas y obstáculos. Entonces, claro, o sea, el juego tiene como dos planos, ¿no? El plano de las cosas que puede hacer Shin-Chan y el plano de las cosas que Shin-Chan puede hacer con la ayuda de otros, y esto hace que muchos puzzles funcionen como en dos planos. No os diría que son exactamente Metroidvanias, porque no tienen un sistema un diseño de niveles tan complicado, pero sí que es verdad que creo que tienen mucho hincapié en volver sobre las mismas situaciones con nuevos recursos, y creo que es una saga que, a pesar de tener skin de Shin-Chan, ¿sabes? O sea, si no hubiera sido una saga de Shin-Chan creada alrededor del niño que dice tacos y enseña el culo, sino que te hubieras inventado un personaje para estos juegos hubieran tenido éxito. Sí, a ver, me ha dejado muy loco lo de Misa y el culetazo, pero igualmente le doy mi aprobación, ¿vale? En plan... Sí, a ver, eso es ciertamente una cosa. Luego pues es como, claro, tú llamas a la hermana pequeña de Shin-Chan y entonces como es pequeñita y va gateando, pues se mete por los lugares, o sea, es como, literalmente Himawari en el juego de Shin-Chan es la morfosfera del Metroid. Claro, es que esto es una locura de decirlo realmente, pero es que es literalmente la morfosfera del Metroid. Bueno, está bien, ¿Vale? Himawari, Entonces, la morfosfera, yo no veo diferencias, está bien. Claramente. Un bebé pequeñito y Samus pelota. Y luego los juegos de Nintendo DS, de hecho, he pensado en hablar de los juegos de Shin-Chan precisamente en este programa, porque los juegos de Nintendo DS de Shin-Chan tienen un poco más una estructura parecida a los Kirby. De hecho, son plataformas que operan fundamentalmente en la pantalla superior, pero que dan cierta interacción al jugador a través de pequeños minijuegos y situaciones paralelas, no necesariamente de plataformas, que se suelen ejecutar en la pantalla de abajo. Son juegos muy bien resueltos, juegos cortitos que te fumas súper a gusto, y que ya os digo que si en vez de ser juegos de Shin-Chan se hubieran inventado a una mascota rancia tipo Clonoa y lo hubieran puesto en la portada, estaríais todos diciendo, ¡buah, el juego de mi infancia! Que lo sepáis, solo os informo. ¿Vale? Si en vez de Shin-Chan fuera Kou-Chan... Claro, es que esa es un poco la cosa, ¿sabes? Pues entonces sería como la mejor. O sea, se inventan que esto es un juego de Wonder Boy, ¿vale? Y estáis todos que os volvéis locos con esto. Quiero que lo sepáis. Vale, vamos a hablar de Cooking Mama. Uf, el mejor juego, ¿eh? O sea... Vale. Cooking Mama tiene, y voy a hacer el fact-checking en directo porque lo he dicho antes de memoria y me he dado cuenta que probablemente se me hayan escapado como muchísimas entregas, ¿vale? Cooking Mama es una saga que tiene ahora mismo más de 10 juegos, ¿vale? O sea, el universo cinemático Cooking Mama, que se extiende desde la primera entrega de Nintendo DS en 2006 hasta la última que salió el año pasado, ¿vale? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 juegos, ¿vale? Entonces, ¿de qué va Cooking Mama? Pues Cooking Mama es una serie de juegos de cocinar, ¿vale? Entonces, en lugar de... van de que tu madre te ayuda a cocinar, que creo que es un matiz importante en ese frente, ¿vale? O sea, tienes una serie de recetas que tu madre sabe hacer y tu madre te las enseña, pero en lugar de hacerlas ella y dejarte pelando patatas como un tonto, lo que hace es dejar que las hagas tú y te va dando ayuda y como consejos y te va guiando a través de los distintos pasos, ¿vale? Entonces, es verdad que en esto se traslada el gameplay a través de minijuegos muy sencillos, en el sentido de... pues evidentemente por ejemplo, cuando cueces algo en una olla, ¿sabes? No entiende como las complejidades y los tiempos y las temperaturas de... No se quiere parar en eso, ¿no? De cocer algo en una olla, y entonces simplemente es como un pequeño minijuego en el cual tienes que mover la olla y quitarla cuando esté del color que tú consideras que es cocinado, ¿vale? O sea, ciertas cosas que sobresimplifica. Pero lo que me gusta mucho es la manera que tiene de trasladar como las cosas básicas de cocina a pequeños minijuegos que lo hacen súper comprensible, ¿vale? Entonces, creo que hay mucho trabajo en sacar originalidad y acciones divertidas y minijuegos con propósitos y metas de actos tan mundanos como cortar puerro, y sobre todo
La cosa es que me parece una manera turbo inteligente de enseñarle a un público más joven, bueno, incluso a un público adulto, porque a veces la gente, pues tal, eh, fundamentos básicos de cocina que sirven de verdad en la vida real. O sea, rollo, yo sigo haciendo el arroz a día de hoy, en 2023, como aprendí a hacer el arroz con Cooking Mama. Esto es muy fuerte, pero es muy real. Doy fe de que es verdad. Claro, es verdad, o sea... Claro, tú lo sabes, además, que cocino el arroz como en el minijuego de Cooking Mama de cocinar arroz, porque Cooking Mama me enseñó a cocinar el arroz, ¿sabes? O sea, son como pequeñas cosas, me parece muy interesante. Creo que el propósito de Cooking Mama luego, pues evidentemente, cuando funciona la franquicia, ya fue tirando para adelante y haciendo cosas diferentes. Pero creo que el propósito original de Cooking Mama era ser un juego educativo en este frente, es decir, enseñar como algunas nociones básicas de cocina a su público, y creo que lo hace con una traslación tan inteligente de mecánicas arcade y minijuegos que es casi imposible negarse a ello. Luego, pues evidentemente, pues está el Cooking Mama de jardinería, que es horrible, hay un Cooking Mama de cuidar bebés, que es horrible, y como un montón de cosas que ya fueron como la explotación extrema de la franquicia. Sí. Pero creo que como la trilogía original, digamos, es muy pura y muy bonita en ese sentido, y creo que se le debería dar más crédito. A mí me gustan mucho los Cooking Mama, me parecen juegos muy chulos. Y es eso, es en plan también porque creo que entienden muy bien que la esencia de la cocina no es necesariamente el no tienes que dejarlo tanto tiempo porque sería un tostón. Muchas veces en los videojuegos creemos que el realismo es... Creemos que lo importante es el realismo y no el ser lo más cercano a la idea de lo que es las cosas. Es el plan de no aporta nada el hecho de tener al jugador, bueno, ahora vas a mirar 20 minutos la pantalla sin que ocurra nada, o te voy a tener 20 minutos esperando hasta que ocurra. Es en plan de, no, haz que espere hasta que vea el color que le gusta del arroz. Ya está. Una de mis cosas sabe traducir muy bien la idea de lo que es cocinar. Una de mis cosas favoritas de Cooking Mama es que cuando te equivocas, ¿vale? Como que mamá se enfada durante como un segundo y luego te dice, no te preocupes que yo lo arreglo. O sea, es como muy agradable en ese frente, ¿sabes? Muy Tiene dulce. como este rollo de, no sé, son como juegos muy bonitos. Creo que, o sea, me parece que lo que estoy queriendo decir con esto, y especialmente con 3 ejemplos, ¿vale? Es que creo que la dulzura y el amor son valores exactamente igual de válidos en los videojuegos y exactamente igual de poderosos que en plan la desesperanza y el apocalipsis y la levedad de la condición humana. Creo que también hay cosas con las que podemos trabajar ahí, los juegos que van sobre eso, los juegos que van sobre aprender de forma tierna, o los juegos que van sobre comunicarte poco a poco con tu entorno de maneras diferentes, no son menos valiosos que los juegos con tramas súper bombásticas sobre cómo el universo capitalista es una cosa extraña, ¿no? O sea, creo que hay cosas ahí. Que están guay, pero una cosa no excluye la otra. Está guay, pero no tiene por qué ser todo, ¿no? Claro. Entonces, esto me lleva exactamente al lugar en el que yo quería estar, que es el lugar en el que os digo. Que no hablemos del lanzamiento de los Sims 2 como uno de los lanzamientos más total y absolutamente revolucionarios de la historia de los videojuegos, es una cosa que a mí me trae de cabeza. O sea, me hace no dormir por las noches, estoy inquieta. Si alguna vez os despertáis a las 3 de la mañana sobresaltados y no sabéis por qué, es probablemente porque os ha llegado la energía de la ira que me genera, ¿vale? Que colectivamente como sociedad no estemos todavía en el punto de entender lo total y absolutamente relevante que fueron los Sims 2 en su momento. Es probable que la fiebre de los Sims 2 os llegase un poco de rebote, ¿no? Como una cosa de la que se hablaba en las revistas de los videojuegos a veces, como nota a pie de página, como cosa de la que se hablaba en la tele ocasionalmente, como cosa de la que se hablaba en internet, como cosa de la que hablaban vuestros familiares más casuales, entre comillas, pero cuando salieron los Sims 2 para Nintendo DS, yo era una niña con acceso a un PC, y os prometo que esto fue una de las cosas más revolucionarias que nos han sucedido nunca jamás a las chavalas de esa edad, ¿vale? ¿Por qué? Vale, el sistema de simulación social de los Sims 2 es una total y absoluta chaladura. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido lo complejo que es y lo bien que hace. En el año 2004, que puede parecer que 2004 se hace mucho, pero 2004, o sea, se hace poco, pero 2004 se hace 20 años casi. Tiene un sistema de simulación social con un ciclo de día y noche extraordinario, un paso del tiempo en tiempo real que afecta a
prácticamente todos los elementos del juego constantemente. Está desarrollado en 3D en un momento en el que el 3D todavía no se hacía tan bien como para hacer grandísimas virguerías con ello. Y no solo es un entorno 3D, sino que es un entorno 3D en el que tú puedes mover la cámara de manera libre y diseñar y crear y descrear de la manera en la que tú quieras. Y sobre todo tiene digamos, una IA de personajes. Cuando tú te creas un sim, cuando tú creas una serie de sims y simplemente les dejas habitar, te das cuenta de que los pequeños rasgos de personalidad que tú puedes darles afectan a la manera en la que ellos actúan y a la manera en la que ellos interactúan con su entorno de maneras muy específicas. Entonces, lo que pasa con los Sims 2 es que es un poco el efecto dominó más grande del universo. O sea, tú puedes poner a 3 Sims en la misma casa y cambiar simplemente un pequeño rasgo de personalidad de cada uno de ellos y que las reacciones en cadena, los efectos mariposas que se generen sean totalmente diferentes, y la forma en la que este juego está tan avanzado a su tiempo, y al ser un juego de simulación social en el que no se pegaba a nadie y no se ganaban puntos, mucha gente simplemente lo desestimó y nunca quiso meterse ahí, me parece durísimo. Pero el motivo por el que los Sims 2 son mi entrega favorita de los Sims, a pesar de que he jugado, es posible que haya jugado más a los Sims 3, bueno, no sé si más, y me parece que los Sims 4 hacen cosas, a pesar de que creo que es como la entrega más fundamentalmente, no sé cómo decirlo, con más fallos evidentes hasta la fecha, es que ante toda esta generación un poco de la propia inteligencia artificial, ante un mundo que se mueve en parte basado en la aleatoriedad y en los inputs que tú metes y en lo que eso genera y en cómo tu personaje se relaciona con el entorno basado en matices y en decisiones que a veces son un poco aleatorias, los Sims 2 es la única entrega de la saga que de verdad sabe hacer lo que yo creo que hay que hacer con los mundos procedimentales y los mundos generados aleatoriamente, que es darles narrativa. Es decir, un simulador, y un simulador que aspira a ser realista, es una cosa que es interesante en cierta medida, pero lo que lo hace impactante, lo que hace a un juego infinito verdaderamente trascendente y verdaderamente relevante para su público, es que haya ciertas líneas, digamos, de narrativa, de historia, a las cuales tú puedes agarrarte y alrededor de las cuales tú puedes operar. Entonces, basándose en el éxito total y absolutamente masivo de los Sims Magia Potagia, que es una expansión de los primeros Sims, que es lo mejor del mundo, sí. Los Sims 2 es uno de los pocos juegos de la franquicia que tiene mucho hincapié en las subhistorias, digamos. Entonces, por ejemplo, tú creas tu casa en un barrio, pero las casas que no son tu casa en tu barrio tienen a personajes predeterminados con nombres y apellidos, con trasfondos concretos y con historias. Tú puedes elegir no relacionarte con ellos, tú puedes elegir jugar a los Sims 200 horas encerrando a tus personajes en 4 paredes o quitándoles la escalera para que no puedan salir de la piscina. Tú puedes hacer esto si quieres, pero si decides habitar conscientemente el barrio de los Sims 2 como si fueses una persona, descubres tramas súper enrevesadas, personajes con trasfondos muy dramáticos, dramas familiares, asesinatos, sí, ¿sabes? O sea, como un montón de cosas locas que nunca jamás te hubieras imaginado. Y creo que eso está genial, porque lo que hace digamos, que el juego me parezca tan profundo en este frente es precisamente esto, el hecho de que, a pesar de que es muy aleatorio y de que es un poco un campo de juegos con el que tú puedes hacer lo que quieras, los Sims 2 no es un lugar aséptico, no es un lugar que existe con lo que tú quieras y para lo que tú quieras. Es un juego que tiene personajes, tiene cosas, tiene maneras en las que funciona y puedes adscribirte a ellas si te apetece, y lo que te devuelve cuando lo haces es lo mejor. Sí. Los Sims 1 fue una revolución, porque fue una revolución. Sí. Muchos jugamos a los Sims, nos flipó, nos voló la cabeza de lo que podía ser un videojuego. Los Sims Online no nos dio lo que supone que tenía que ser. E irónicamente los Sims 2 sí que lo fue. A pesar de que no eran seres humanos con lo que convivíamos. Creo que los Sims 2 ha entendido, y por lo que me bajé en los Sims 2 y no fui a los Sims 3 y ya no he seguido jugando a los Sims después de los Sims 2, es porque los Sims 2 es el culmen de lo que era para mí la línea evolutiva de los Sims. Es en plan de entender que los Sims es intentar entender de qué es la vida, ¿no? En plan de
pues la vida es eso, ¿no? Es un drama. Un drama de televisión, ¿no? En plan de... Los Sims 2 a veces pecaba de ser un poco dramático, es eso, de hay asesinatos, hay dramas familiares, hay cosas raras, enamoramientos absurdos. Sí, ¿no? O sea, era muy over the top. Sí, 100%. Pero era guay, era divertido. Y era divertido a veces simplemente de ver. Y esto es algo que se ha perdido. Y es lo Sí, que y no me luego... gusta de los Sims después de los Sims 2. Y es lo que no me gustó de los Sims Online. Y es por lo que volví para los Sims 2. Y creo que es lo que Maxis no ha terminado de entender. Entiendo que Sí. ha entendido a otro público. Que tenían dos públicos y han elegido al otro. Pero me fastidia un poco. También me gustaría señalar que Elvira Lápida de los Sims 2 es el mejor personaje de la historia de los videojuegos. Sí. Vale. No, elabora en eso, no. No. Simplemente os lo señalo. Vale. Dicho esto, no quiero hablar de los Sims 2 de la Nintendo DS, pero quiero que sepáis que los Sims 2 de la Nintendo DS es un juego total y absolutamente avanzado a su tiempo, que utiliza el reloj interno de la consola para hacer total y absolutas locuras, que tiene una trama al estilo Twin Peaks. O sea, los Sims 2 de la Nintendo DS, si no fuera un juego de los Sims y fuese Deadly Premonition Portable, ¿vale? El mundo se habría vuelto loco, porque es un juego que tiene ideas tan tontas como por ejemplo, como por ejemplo esto que están señalando en el chat de es un juego que si intentas trampear la consola para adelantar el tiempo y avanzar más rápido, los alienígenas invaden tu pueblo. O sea, hay cosas así que suceden todo el rato en ese juego. Escribí un artículo muy largo en Eurogamer sobre por qué el juego es total y absolutamente mágico. Que es un artículo increíble, tenéis que leerlo. Y elaboraré en ello en algún momento más adelante. No va a ser hoy porque yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es cerrar el programa. Sí. Pero no sin que leáis el artículo de Paula, por favor. Pero no sin que leamos... Bueno, efectivamente, está muy bien. Entonces, muchas gracias. Está feo que lo diga yo, pero creo que es un artículo que está muy bien. Entonces, como siempre, chicos, pues acabamos hoy. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sois todos guapísimos y guapísimas. Jugad a los Sims 2 de Nintendo DS. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Adiós.